la misma que está a cargo del doctor Paul Concha Revilla, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Él va a tocar un tema importante, es Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Es abogado con estudios de maestría en Derecho Constitucional, especializado en regulación y diseño de políticas en transporte y tránsito terrestre, con participación activa en temas sobre sistemas integrados de transporte, movilidad sostenible, renovación del parque vehicular, erradicación de la informalidad del transporte, fortalecimiento de la fiscalización y de la seguridad vial, implementación de los seguros contra accidentes de tránsito, promoción del cambio de la matriz energética a fuentes renovables más eficientes. Asimismo, ha sido autor de diversos proyectos de normas sectoriales y ha ejercido la docencia universitaria en temas relacionados al sector transporte terrestre. Actualmente, como lo señalé al inicio, ocupa el cargo de Director General de Transporte Terrestre en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Adelante, doctor. Muy bien, buenas noches con todos. Bueno, yo voy a caminar un poquito para romper el hielo. En principio, quiero agradecer a ILIEP por la gentil invitación y ciertamente congratularlos por la organización de este tipo de eventos que sin duda alguna contribuyen no solamente a generar conciencia sobre el valor de esa utopía a la que queremos llegar, pero que podemos que no sea tan utopía, que es la seguridad vial, que es el estado ideal, digamos, de cero accidentes, el estado ideal donde podemos pensar en una sociedad que se desenvuelve en ese escenario que es la vía pública, sin la peligrosidad que hoy tenemos en nuestras vías. Entonces, definitivamente, este tipo de eventos contribuyen a esa situación. Bueno, entrando ya a la temática, a mí me ha tocado hablar sobre un tema que está muy de moda hoy en día, ¿no? Que es el de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ¿no? Y que está precisamente en moda por las complejidades que tiene actualmente el enfoque institucional para abordar la problemática del transporte en Lima y Callao como consecuencia de la existencia de tres autoridades, ¿no? Y cuando hablo de tres autoridades me refiero a las municipalidades de Lima y Callao, ciertamente, pero también al propio Poder Ejecutivo, de quien depende la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, ¿no? Que es otro de los modos de transporte que está instalado ya en Lima y Callao, pero que está de alguna forma dificultando, por esta diversidad institucional, está dificultando que logremos ese objetivo, cual es el de implementar un verdadero sistema integrado de transporte en nuestra gran metrópoli, que no solamente es Lima, sino también es la provincia constitucional del Callao. Muy bien, sí me gustaría empezar indicando que hoy en el mundo se habla de desarrollo sostenible, ¿no? Y se habla de desarrollo sostenible como, digamos, la situación en la cual el concepto de ciudad es el que impera, pero un concepto de ciudad que está orientado a calidad de vida de sus ciudadanos, ¿no? Hace escasos 2 años, en el marco de la OCDE, varios países en desarrollo se reunieron y trazaron estos objetivos que vemos acá, que son 17, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podríamos hablar de cada uno de ellos extensamente. A nosotros nos interesa el 11, ¿no? De ciudades y comunidades sostenibles. O sea, aquellas ciudades que son amigables con el ciudadano, que son amigables con ese concepto de que el ciudadano pueda desplegar sus potencialidades, que pueda desplegar sus aptitudes en medio de una ciudad, digamos, que sea capaz de ser el escenario perfecto para que pueda desenvolverse como ser humano, ¿no? Bajo la óptica de que el ser humano es el fin supremo de la sociedad, que es un fundamento también que está consagrado en nuestra Constitución política.
En el marco también de la OCDE se hizo pues este estudio multidimensional del Perú, ¿no? La OCDE, por si acaso, es Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? Y se diagnosticó cuáles son las falencias y cuáles son las carencias que tenía nuestro país para ingresar precisamente a la OCDE, ¿no? Y dentro de eso se estableció que tenía que fomentarse la diversidad económica y la producción, mejorar la conectividad en el transporte para promover competitividad y la inclusión social, o sea, la inclusión de todos los ciudadanos, y afrontar un grave problema que afecta a los países en desarrollo, que es el de la informalidad en todos los aspectos, ¿no? Y que de manera especial en el transporte se manifiesta de una manera muy sobresaliente. Entonces, entendemos que aumentar esa conectividad del Perú significa pues desarrollar un marco de política estratégica centrado fundamentalmente en la reducción de los costos y en la eficiencia, en la reducción del tiempo de viaje y en el fomento de la multimodalidad, ¿no? Precisamente para lograr esa eficiencia. Y para ello se estableció que era necesario el diseño de un Plan Nacional de Transporte, la creación de un observatorio logístico como herramienta de gestión, la definición de una política nacional de transporte urbano y la creación de un organismo, digamos, que sea capaz de implementar esta política nacional de transporte. Por cierto, en el Perú no tenemos una política nacional de transporte salvo la que fue implementada en el año 1999, que está plasmada en la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, y cuyo enfoque más bien es el enfoque de la desregulación, ¿no? Porque hay una concepción de un Estado estático que mira al mercado también de manera estática, ¿no? Cuando uno lee la ley, por ejemplo, se da cuenta que pareciera que las funciones estatales con relación a la problemática del transporte y tránsito terrestre se reducen simplemente a las funciones de normar, a las funciones de otorgar autorizaciones, etcétera, y a las funciones de fiscalizar, pero la planificación está total y absolutamente ausente. La regulación, entendida en su máxima expresión, que es la de la regulación económica, también está ausente, ¿no? Y probablemente, desde la perspectiva institucional, esa sea una de las principales razones por las cuales hasta el día de hoy no podemos, pese a ser una sociedad con crecimiento económico sostenido, pese a haber salido, digamos, de ese club al que pertenecíamos hace algunos años de los países más pobres, todavía no logramos poner a nuestro país, digamos, en la verdadera senda del desarrollo, que precisamente en el transporte es donde se materializa o donde se exterioriza, digamos, esa expresión de desarrollo, ¿no? Son muchas las razones por las cuales tenemos el transporte que tenemos, ¿no? Vamos a mencionar de una manera somera algunas de ellas, ¿no? La desregulación de los años 90 sin duda ha contribuido de una manera ostensible para generar la situación actual de nuestro transporte. Recordemos que en los 90, bajo esa perspectiva de que el mercado tiene sus propios mecanismos para superar sus distorsiones, se pensó que la mejor regulación era la no regulación, ¿no? Por eso en esa década se dieron dispositivos como los decretos legislativos 640 y el 651 que desregularon los servicios de transporte tanto urbano como interprovincial, ¿no? Y a la par de que se había desregulado estos servicios, se promovió y se implementó en esa década una política también de importación masiva de vehículos usados, ustedes recordarán, ¿no? Que precisamente premiaba el ingreso de vehículos usados con beneficios tributarios como la exoneración del selectivo al consumo a la importación de vehículos usados. Los vehículos nuevos sí estaban gravados, contrariamente a lo que sucede, digamos, en otros países, ¿no? Un poco el mensaje de esa década era hacer del transporte el colchón de las medidas de ajuste económico, ¿no? El colchón de la pobreza. Por eso, digamos, se buscaba que hubiera carro barato y ruta fácil,
¿no? Y como si eso no fuera suficiente, habiendo existido despidos masivos tanto del aparato público y privado como las medidas de ajuste de aquel entonces, también había que posibilitar la licencia profesional fácil, ¿no? Por eso se aligeraron los requisitos. Pero adicionalmente a estas políticas de desregulación y de promoción de la importación masiva de vehículos usados, también cargamos bajo nuestras espaldas como sociedad una organización institucional del Estado que no necesariamente es la más adecuada para afrontar esta problemática, ¿no? Y eso lo cargamos desde hace muchos años, ¿no? Nos hemos embarcado en una serie de procesos de diversa índole, como por ejemplo los procesos de descentralización, con el cual, por cierto, estamos de acuerdo con la descentralización siempre y cuando ésta traiga bienestar y no más burocracia, pero cada uno de estos procesos ha significado la participación y la intervención de muchas instituciones en un solo problema. ¿Y qué pasa cuando un solo problema o una sola empresa tiene más de un gerente? Nadie se entiende, ¿no? Algo así como lo que sucedió en la Torre de Babel, que todo el mundo hablaba un diferente idioma y nadie se entendía, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que está pasando en el transporte, como seguramente en otras áreas sectoriales, pero hoy nos interesa el transporte porque, dicho sea de paso, el transporte es uno de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad. De acuerdo a diversas encuestas, el transporte es el segundo problema después de la delincuencia, ¿no? y de la corrupción, ciertamente. Pero, digamos, esa falta de institucionalidad y las otras causas que hemos mencionado, pues nos han dejado este saldo que vamos a ver en esta diapositiva, ¿no? Congestión y caos vehicular. Hoy se estima que se pierden 720 horas hombre al año perdidas como consecuencia de la congestión. Aproximadamente tenemos también al año 50.000 accidentes. Sobre la contaminación ambiental, según información del Ministerio del Ambiente, algo así como el 70% de las emisiones que contaminan nuestro ambiente provienen de las fuentes móviles, que son precisamente los vehículos que circulan en las vías públicas, ¿no? El 36% de las emisiones son CO2. Baja calidad y modernización del transporte convencional, porque tenemos un modelo comisionista afiliador donde las empresas de transporte, como dice el Puma en su canción, son dueñas de nada, ¿no? Solamente son comisionistas que tienen un papelito que dice autorización y que captan con ese papelito a una serie de operadores del transporte que son los verdaderos propietarios de la flota y que son los que en realidad prestan el servicio y se responsabilizan del vehículo, obviamente con el propósito de sacar la máxima rentabilidad, digamos, al mínimo costo, ¿no? Por eso compiten entre las combis o entre los vehículos que hacen el transporte urbano por cada pasajero, ¿no? Habiendo tremendos niveles de sobreoferta en el servicio. Pero la empresa no se responsabiliza ni por tener a los trabajadores en planilla, ni tampoco le preocupa, ciertamente, porque no es su vehículo, tener a esta flota debidamente mantenida, ¿no? Y que ese mantenimiento se realice periódicamente con el objeto precisamente de que el vehículo cumpla estándares, ¿no? Entonces, ese es nuestro problema. Ausencia de integración física, operacional y de recaudo integrado, ¿no? Acá no hay una organización adecuada de las rutas, estas se superponen, ¿no? Y precisamente es difícil hablar de integración cuando tenemos a un conductor del vehículo que tiene que sacar el máximo provecho y tiene que trabajar muchas veces más allá de la jornada de conducción establecida por la normatividad, porque tiene que obtener esos 100 soles que probablemente es el ingreso del día, ¿no? Porque de esos 100 soles le tiene que dar un porcentaje al propietario del vehículo y el propietario del vehículo a su vez su porcentaje al titular de la autorización. Ausencia de una estrategia intermodal y falta de coordinación en la gestión y redes de transporte, ¿no? Los distintos modos de transporte que conforman un sistema precisamente son los que permiten que en base a esa intermodalidad, a esa conexión entre unos y otros, a esa integración, digamos, podemos ahorrar no solamente en economía, sino en tiempos de viaje. Ciertamente esta problemática del transporte no solamente se ha dado en nuestra ciudad capital y en el Perú,
Esto también ha pasado en otras ciudades, ¿no? Pero hace 40 años aproximadamente que estos problemas de congestión, de caos vehicular, de accidentalidad, de distorsiones en general que generan externalidades, se han presentado también en muchas ciudades europeas, ¿no? Y en todas ellas, digamos, ha costado muchísimos años, poder revertir esta situación de caos, ¿no? En algunos casos hasta 40 años. También han tenido los problemas institucionales de diversidad de autoridades como consecuencia del crecimiento de las ciudades, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en París, lo hemos visto en Londres, lo hemos visto en varias ciudades españolas. Para citar algunos casos emblemáticos acá en Latinoamérica, los hemos visto también en Colombia, en Brasil, en Chile, ¿no? Los cuales, digamos, bajo la premisa de políticas sostenibles en el tiempo, bajo la premisa de una voluntad política férrea en hacer un cambio realmente en el transporte, han logrado con mucho esfuerzo superar estos problemas, ¿no? El caso de Medellín, por ejemplo, es un caso emblemático donde se han generado autoridades de transporte, porque también había ese desorden institucional que teníamos aquí en el Perú. El caso de París, que demoró 40 años, digamos, en llegar a una autoridad única, porque también tenían casos de conurbación que llegaron a ser inclusive 7 conurbaciones al mismo tiempo de provincias que tenían, digamos, un territorio continuo, ¿no? Entonces hay casos emblemáticos. Es por eso que cuando uno habla de la autoridad de transporte urbano para Lima y Callao, bajo ningún concepto, bajo ninguna perspectiva debemos creer que hemos inventado, digamos, quienes creímos y quienes empujamos este proyecto, que hemos inventado la pólvora, ni mucho menos, ¿no? Son soluciones que han funcionado en otras latitudes. Y no significa tampoco, por cierto, que esos mismos modelos tengamos que encajarlos en nuestra realidad de la misma manera, de la manera idéntica. No, siempre hay un proceso de adecuación a nuestra propia realidad que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es por eso que así es como se ha trabajado ese proyecto desde hace ya algunos años, en que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, oyendo el clamor de muchas instituciones de la sociedad civil, particularmente la Fundación Transitemos, que fue una de las que primero alzó la voz en relación a la autoridad de transporte, encargó, con la ayuda también de la cooperación, la realización de un estudio conceptual que tuviera su parte económico-financiera, que tuviera su parte de demanda, pero también su parte organizacional y de gobernanza, y aconsejara al país cuál era el mejor modelo a escoger sobre autoridad de transporte urbano en Lima y Callao, ¿no? Sobre el caso de Lima y Callao, es importante mencionar que desde el punto de vista político puede que sean ciudades distintas, regiones distintas y hasta provincias distintas, ¿no? Con su propio órgano de gobierno, ¿no? Son gobiernos regionales ambos. Sin embargo, para todos los propósitos, desde el punto de vista fáctico, Lima y Callao es una sola urbe, una sola gran ciudad, ¿no? Sería pues complicado, por ejemplo, mencionar que para viajar de Lima y Callao tengamos que tomar un bus de 8.5 toneladas, ¿no? Que es, digamos, la dimensión propia o el peso propio de un bus interprovincial, ¿no? O sea, las reglas que tienen que aplicarse para el transporte en Lima y Callao son las mismas reglas del transporte urbano, pese a ser un transporte interregional e interprovincial, ¿no? Entonces, ese es un poco el concepto por la cual en la Ley General de Transporte ya se había regulado este fenómeno que se llama conurbación. Es cuando dos provincias son contiguas, ¿no? Y que están conectadas por una serie de factores que la integran indisolublemente como una sola urbe, ¿no? De hecho, la ley ha previsto 5 factores de conexión que permiten determinar que hay conurbación entre ciudades. El tema de la conurbación entre Lima y Callao es un problema álgido para la solución de los problemas de la ciudad. ¿Por qué? Porque actualmente entre Lima y Callao tenemos que la Municipalidad de Lima otorga autorizaciones para hacer transporte en el Callao, y la Municipalidad del Callao otorga autorizaciones para hacer transporte en Lima, aunque las primeras creo que ya se dejaron de otorgar hace buen tiempo. Pero ¿qué sucede, no? Que cuando, por ejemplo, la Municipalidad de Lima trata de implementar 5 corredores complementarios en la ciudad,
sobre esos mismos corredores se cruzan rutas autorizadas por Lima. Entonces, ¿con qué solidez puede, por ejemplo, la Municipalidad de Lima concesionar una ruta a un concesionario si no le puede garantizar la exclusividad en la ruta, o por lo menos que la ruta esté libre de otras empresas autorizadas de carácter informal? Por cierto, la ley establece que cuando existe esta situación de conurbación entre dos ciudades contiguas, entre dos provincias contiguas, lo primero que tiene que hacerse es declararse que entre ellas hay esa situación, es decir, que hay continuidad urbana. Y una vez que las dos municipalidades han determinado que hay continuidad urbana, el siguiente paso es que se sienten a conversar y lleguen a un acuerdo. ¿Cómo se llama ese acuerdo? Se llama un régimen de gestión común, es decir, cómo van a administrar esas rutas interconectadas, ¿no? Quién las va a autorizar, etcétera. Esta ley a la que me estoy refiriendo es del año 1999 y hasta el día de hoy han pasado 17 años y no sé si por falta de grandeza espiritual, si por falta de voluntad política o por mezquindades políticas, hasta el día de hoy no ha habido ningún acuerdo en ese sentido, ¿no? Y Lima y Callao siguen sumidas en el caos, en el sistema comisionista afiliador que todavía está, digamos, dominando todo el espectro del transporte en la ciudad. Pues bien, frente a esa situación, frente a ese entrampamiento de no poder llegar a ese acuerdo, y más aún considerando que hoy tenemos un tercer actor aparte de las dos municipalidades involucradas, que es la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que por razón de espaldas financieras, digamos, es el que tiene que intervenir para proyectos de esa envergadura como es la de implementar un tren eléctrico, es que ahora son tres actores. Entonces, hoy creo que ya está negada, y así lo hemos entendido todos como sociedad, la posibilidad de un régimen de gestión común, porque el régimen de gestión común, de acuerdo a la ley, es en tres municipalidades, y hoy tenemos ese tercer actor que es el Estado. Entonces, frente a esa circunstancia, es que desde la sociedad civil nació esta idea que después ha sido recogida por el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Cuál es la de crear una autoridad de transporte urbano para Lima y Callao que sustituya a todas las existentes y que permita con ilusión pensar en un sistema integrado para Lima y Callao? Ciertamente este objetivo no se consigue en 3 o 4 años como muchos piensan, ¿no? Es por eso que hay una serie de dificultades que hasta el momento han venido frustrando la obtención de este objetivo. Y básicamente estas dificultades están constituidas primero por los apetitos políticos, ¿no? Crear un sistema integrado de transporte sostenible, eficiente, seguro, muchas veces no es una medida muy popular para un alcalde, ¿no? Muchas veces más bien le genera sinsabores. Es un sapo que tiene que comerse quien realmente quiera crear un sistema integrado para la ciudad. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos gestiones municipales de tan solo 4 años y no hay reelección, ¿no? De acuerdo a la reciente normativa. Entonces, ¿qué tenemos? Que los alcaldes que asumen generalmente tienen esa tendencia a deshacer lo que hizo el anterior, ¿no? Y no siguen esa óptica de llegar a este objetivo. Por otro lado, en el Perú tampoco tenemos políticas de transporte que orienten el accionar del Estado hacia la movilidad. La existente es únicamente normativa municipal, que se creó bajo la gestión de la señora Villarán, pero no existe una normativa nacional que diga que las autoridades actúan rumbo a ese objetivo que es la movilidad en el transporte urbano y en el transporte interprovincial y en el transporte de mercancías. Tampoco existe una concepción normativa de lo que es un sistema integrado, con sus características de integración física, operacional, de medios de pago, con un sistema de recaudo único, ¿no? Tampoco existe, que son precisamente las características que hacen eficiente este sistema. Entonces, eso también, digamos, está contribuyendo a que no tengamos una solución para nuestro transporte y que nos hayamos quedado básicamente en nuestra primera etapa del tren eléctrico, nuestro COSAC y nuestros 5 corredores complementarios que, como sabemos, tampoco funcionan a plenitud y de la manera
como fueron concebidas al momento de su diseño. Entonces se pensó en esa autoridad por todas estas razones, y esta autoridad tenía que adoptar, considerando sus especiales características, la forma de un organismo técnico especializado, ¿no? Los organismos técnicos especializados tienen la característica, a diferencia de otros organismos estatales, el poder ser intergubernamentales, o sea, el poder combinar en un solo órgano representación del gobierno nacional y representación de gobiernos subnacionales, como son en este caso los gobiernos locales. Además, los organismos técnicos especializados tienen que estar dirigidos por un consejo directivo. Se tienen que sujetar a los lineamientos, aún siendo autónomos, tienen que sujetarse a los lineamientos del sector al que pertenecen, en este caso el transporte. Y por último, su política de gasto también tiene que ser aprobada por el propio sector, obviamente dentro del marco de la política general de gobierno, ¿no? Entonces, bajo esos parámetros es que se diseñó lo que fue el proyecto de ley que se presentó en el año 2016, en julio, al Poder Legislativo como iniciativa del Ejecutivo para crear esta entidad nueva que sustituiría a las existentes. Entonces ya hemos hablado de algunos de estos temas, ¿no? La existencia de continuidad urbana, que evidentemente entre Lima y Callao existe, la falta de capacidad, falta de voluntad, falta de grandeza de haber podido dar una solución durante más de 17 años desde que está en vigencia la Ley General del Transporte, la existencia de un problema grave institucional que es que tres autoridades intervienen sobre un mismo problema sin ponerse de acuerdo. El tema se agrava cuando tomamos conciencia que Lima y Callao además albergan al principal puerto del país y al aeropuerto Jorge Chávez, generando graves problemas logísticos como consecuencia de ello. Y también un problema adicional que se presenta cuando pensamos que Lima como departamento en realidad es una ciudad en constante crecimiento, ¿no? O sea que va a haber nuevas provincias que se van a ir incorporando a la urbe como consecuencia del crecimiento, ¿no? Ya se vislumbra por ahí Huarochirí, y también se vislumbra que podría, por ejemplo, San Juan del Lurigancho convertirse en provincia, en cuyo caso el problema de 3 se podría convertir en problema de 4 o de 5, ¿no? Entonces, esa es un poco digamos, la razón. ¿Cuáles son las ventajas de una autoridad de transporte urbano? Las vamos a mencionar rapidísimo porque ya veo que me han sacado tarjeta amarilla. Primero, que hay una mejor planificación, gestión, regulación y también planificación de la ciudad. Hay una reducción de emisiones como consecuencia de la intermodalidad, ahorro en tiempo gracias a la simplificación de rutas y a la existencia de un sistema de recaudo. Las empresas son propietarias de su flota y además tienen a sus conductores en planilla, y el sistema integrado de transporte hace que el transporte sea accesible para los sectores más vulnerables de la sociedad. Y cuando hablo de sectores vulnerables me estoy refiriendo a las madres gestantes, a los minusválidos, a los ancianos, etc. ¿Cuáles son los ejes de acción de ATU, de acuerdo al proyecto que se presentó al Ejecutivo y que, por cierto, ha sido recogido casi en su integridad por la comisión principal, que ya tiene un dictamen aprobado, y casi inminente que en marzo entrante tengamos ya probablemente una ley aprobada por el Pleno del Congreso? Fundamentalmente, una política de movilidad basado en todos los aspectos de sostenibilidad, cobertura, eficiencia, seguridad, protección del ambiente. Políticas de subsidio, ¿no? Porque sabemos que si bien el transporte es sostenible, no necesariamente es autosostenible. Por eso el apoyo del Estado, especialmente para los sectores más vulnerables, es requerido, ¿no? El proyecto encarga al Ejecutivo establecer una política de subsidios con tarifas de equilibrio, subsidios a los sectores más vulnerables, no solamente a los policías y a los bomberos, como dice la ley del medio pasaje y los pasajes diferenciados, sino a todos los sectores de la sociedad realmente vulnerables. Unas políticas de integración que ya dije que va por la integración física, operacional, de medios de pago e integración tarifaria,
y además un hecho que es fundamental y que es la licencia para que el Estado pueda ejercer un rol regulador mucho más intenso en el transporte para sacarnos de esta difícil situación, que es la declaración de los servicios públicos, de los servicios de transporte de personas como servicio público, porque queda claro que son servicios que cumplen esos requisitos que exige la doctrina para la declaración de servicio público: esencialidad, continuidad, regularidad y accesibilidad. Por cierto, esto no es meramente declarativo, la declaración de servicio público, sino que es precisamente el que va a permitir que el Estado apruebe la política de subsidios que tanto requiere el transporte y que se aplica, por ejemplo, en el caso del tren eléctrico. El modelo de autoridad de transporte urbano que se ha planteado es un modelo, digamos, donde hay un consejo directivo de 8 miembros, 4 del Ejecutivo, 4 de los gobiernos locales. De los miembros del Poder Ejecutivo, 2 de ellos son nombrados por el Ministerio de Transportes, uno de los cuales debe presidir ATO, los otros son el Ministerio de Vivienda y Construcción y el Ministerio de Economía y Finanzas, porque obviamente la parte financiera resulta esencial para la prosperidad de esta nueva autoridad. Las funciones, digamos, ATO es una autoridad esencialmente de transporte, ¿no? Si bien hay una vinculación con tránsito y con gestión de infraestructura vial, es una autoridad esencialmente de transporte que deberá aprobar normas que regulen la gestión y fiscalización del transporte en Lima y Callao, deberá aprobar las normas para hacer realidad la integración física, operacional de los medios de pago, el funcionamiento también del sistema de recaudo como sistema único, el plan de movilidad para la ciudad, el plan logístico para la ciudad, un plan maestro y un plan regulador de rutas para esa gran urbe que es Lima y Callao. Entonces, decía que no es una autoridad de tránsito ni una autoridad de gestión de infraestructura, pero eso no significa que no esté vinculado a estas materias. Entonces, en el caso del tránsito, se ha concebido ATO como aquella que debe lograr la integración e interoperabilidad de los centros de gestión de tránsito de Lima y Callao, sin que para ello sea necesario usurpar funciones de las municipalidades. No hay despojo alguno, simplemente va a ser el gran coordinador que va a permitir lograr el objetivo de interconectar, por ejemplo, los sistemas semafóricos, ¿no? Que muchas veces cada municipalidad lo implementa con distintas tecnologías, con distintas especificaciones técnicas que hacen imposible la conexión de unos sistemas con otros. En el caso del transporte de mercancía, la necesidad de un plan logístico del transporte de mercancías para la ciudad que supere toda la problemática del transporte al puerto y al aeropuerto también quedaría superado, digamos, con esta aprobación del plan, pero las competencias seguirían siendo de los órganos competentes, que en este caso en mercancías, por cierto, es el Ministerio de Transportes, porque el Registro Nacional de Transporte Terrestre es uno solo. Y en gestión de infraestructura, yo la verdad no concibo ATO como aquella, digamos, que va a sustituir a la municipalidad en algo que es casi su esencia de existir, ¿no? Que es la de hacer la obra pública. Pero sí, esta obra pública tiene que cumplir con la pirámide de la movilidad, ¿no? Que es priorizar, digamos, los medios de transporte eficiente, y con esto ya termino. Y dentro de los medios de transporte eficiente está la bicicleta, los sistemas de transporte masivo, el caminar, etcétera, ¿no? Y no priorizar, pues, intercambios viales que promuevan más transporte privado. Entonces, se ha pensado en que ATO debe emitir una opinión favorable, vinculante, pero de ninguna manera sustituir a los alcaldes en esto de la obra pública. Básicamente esto es ATO, ¿no? Eso es lo que se pretende con la Autoridad de Transporte Urbano. Esperemos que en el mes de marzo ya tengamos una ley aprobada por el Congreso y que la siguiente exposición ya sea sobre cómo se va a implementar ATO, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar? Bueno, por lo demás les agradezco por... La ley de la movilidad. Así es, la ley de movilidad también es un complemento de ATO, que seguramente en los próximos días también tendrán noticias sobre ese trabajo que está realizando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor Paul Concha Revilla. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Paul. Es un logro muy importante el que se ha conseguido con este nuevo sistema de integración. Ojalá efectivamente en marzo ya podamos aplicarlo y ojalá no tengamos problemas con nuestros alcaldes. Hay algunas preguntas que nos hacen aquí. Dice,
Los camioneros del Callao sufren por la fiscalización e imposición de papeletas de infracción de hasta 3 autoridades distintas: Sutran, Policía Nacional e inspectores de la DGTU, Decreto Supremo 017, Decreto Supremo 016 y Ordenanza Municipal. En los 2 primeros casos se justifica, pero el tercero, ¿por qué? Se siguen permitiendo ese tipo de abusos. A ver, voy a ser muy puntual en la respuesta. Hay 2 escenarios donde se desenvuelve un operador de transporte, ¿no? En el escenario del transporte propiamente dicho y en el escenario del tránsito. El transporte es una actividad económica, ¿no? De desplazamiento de personas, mercancías, o el transporte de personas y mercancías de un lugar a otro a cambio de una retribución. El tránsito es un simple desplazamiento por las vías públicas terrestres. Digamos que en el tránsito estamos todos, los privados y los operadores del servicio público, en tanto que en el transporte solamente los que realizan esa actividad económica. Hay 2 marcos jurídicos distintos, el reglamento de administración y el reglamento de tránsito. Como actividad económica, la ley ha establecido que se administra esta con un registro nacional de transporte. El transporte de carga no tiene ámbito. Con un mismo permiso yo puedo realizar hoy un transporte de Lima a Tacna, mañana un transporte de mudanza, por ejemplo, de San Borja a La Molina, y pasado mañana hago una operación de comercio exterior en el puerto del Callao. Es por eso que la única autoridad de transporte para otorgar autorizaciones para transporte de mercancías es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el único registro es el Registro Nacional de Transporte Terrestre que administra el MTC. Y en consecuencia la única autoridad de fiscalización es la Sutran. En el tránsito, en cambio, depende de la jerarquía de la red, ¿no? Si es red vial nacional y departamental, el competente en la fiscalización del tránsito es la Sutran, y si la red es local o urbana, son las municipalidades provinciales. En ambos casos realizan esta fiscalización con el apoyo de la Policía Nacional, ¿no? Entonces queda claro que en transporte hay una sola autoridad que es el Ministerio y una sola fiscalizadora que es la Sutran. Y en tránsito va a depender de la jerarquía de la red donde circule el vehículo para determinar quién es la autoridad competente, que puede ser la Sutran o puede ser la municipalidad provincial. Entonces queda claro eso para que no haya más confusiones. A veces las leyes se hacen con tal complejidad que generan precisamente este tipo de malentendidos. Dice, ¿cómo queda? Perdón, parte de la tercera, o sea, la municipalidad impone, o sea, dice, no pasa por FOSE, y si pasa te pone una pleta, es de la municipalidad, ordenanza municipal. Claro, a ver, la avenida Fawcett, por cierto, es una red vial local, urbana, del Callao. Entonces, sobre la avenida Fawcett tiene competencia la Municipalidad Provincial del Callao. El sistema de papeletas electrónicas que impone la municipalidad no es una competencia de transporte, es una competencia de tránsito y creo que tiene la legalidad del caso. Cosa distinta es lo que sucede en la carretera central, donde la municipalidad de Huarochirí está imponiendo papeletas electrónicas sin tener competencia, ¿no? Y que eso ha motivado que el Ejecutivo tenga en actual gestión una acción competencial ante el Tribunal Constitucional. En el caso de Gambetta sí ha sido jerarquizado como red vial nacional, pero de manera reciente. ¿Cómo queda el control policial ante la diversificación existente en Lima, Callao y otras provincias circundantes de Lima capitalina? PNP, ML, MPC, Sutran, SUNAT y otros distritos. A ver, el rol de la policía es distinto cuando hablamos de transporte que cuando hablamos de tránsito. Cuando hablamos de tránsito, ciertamente la policía es el protagonista, es el que levanta la papeleta, es el denunciante de la infracción y lo hace ante la autoridad que es la municipalidad en red vial urbana o ante la Sutran en carretera. Cosa distinta pasa con el transporte. En el transporte el protagonista es el inspector de la autoridad competente, ¿no? Y la policía interviene, sí, pero únicamente para prestar el auxilio de la fuerza pública, ¿no? Porque los inspectores de transporte no tienen muchas atribuciones que sí tiene la policía. Por ejemplo, un inspector no puede usar armas, ¿no? Ni puede hacer uso de la fuerza pública. Entonces, para eso requiere un policía que le preste apoyo. Entonces, la policía tiene ese rol en transporte,
O sea, el inspector es la autoridad. El acta de verificación no tiene ningún valor si no está firmada por un inspector, como la papeleta no tiene ningún valor si no está firmada por un efectivo policial. Una pregunta adicional. La vía Evitamiento, Ancón, Pucusana y la central de Lima Chosica, ¿quién es la autoridad competente? ¿La municipalidad o el ministerio? A ver, la vía de evitamiento es parte de la red vial nacional. Cosa distinta es que la gestión de infraestructura haya sido delegada por el Ministerio de Transportes en el año 2014 a la municipalidad para la ejecución del proyecto Vías Nuevas de Lima, pero solo la gestión de infraestructura. Sobre la red vial nacional, que incluye la vía de evitamiento, en tránsito tiene competencia la SUTRAN. Eso es todo. Muchas gracias, Paul. Muy amable.